Este es el quinto audio sobre el tema Magisterio, Revelación. Estamos entrando en los padres de la Iglesia. Y hablando de Magisterio, me pareció más que oportuno tocar el tema de los padres de la Iglesia, siguiendo la estela que dejó el Papa Benedicto XVI. Él tuvo una serie de catecismos, de catequesis, mejor dicho, los miércoles, la audiencia de los días miércoles, eh, durante varios, creo que fue en el 2007, si no recuerdo mal, y hablando de este tema, tocaba en cada vez un padre diferente. Estos padres de la iglesia son pastores insignes, sus enseñanzas son consideradas por la iglesia como un fundamento, ¿no? De la doctrina ortodoxa, de la verdadera y recta doctrina, la sana doctrina. Y por su cercanía con los apóstoles, nos presentan también una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto forma parte de lo que decíamos, ¿no?, de la tradición. Viene la tradición apostólica y en esa tradición apostólica están luego los padres de la Iglesia. Los criterios, creo que lo hemos comentado, son para formar parte de este cuerpo, digamos, de padres de la Iglesia. Siempre son problemas de clasificación, en definitiva, porque a veces dice, bueno, ¿hasta dónde llegan, no?, los padres de la Iglesia de distintos criterios? Pero vamos a tomar lo que es lo más aceptable. Incluso, insisto, siguiendo lo que dijo Benedicto XVI. La antigüedad, por ejemplo, la ortodoxia, sin lugar a dudas, es un criterio para decir que es un padre de la Iglesia. La santidad de vida, aunque no todos han sido canonizados, ya lo veremos, ¿no? Orígenes y Tertuliano no, porque hubo parte también de su doctrina, hubo errores, entonces por eso no fueron. Y la aprobación de la Iglesia, ¿no? Es decir, no todos los escritos de los padres son ortodoxos, sino solo aquellos en los que están todos en común acuerdo. Hay un gran tema, sí, sin lugar de erudición en ellos, reconocidos como eminentes maestros de la fe. Y son los que están sentando, como digo, la base de la doctrina que se va a ir desarrollando, interpretando mejor, explicitando verdades de la fe, esclareciendo sobre lo que ya estaba revelado. Bien. Tenemos entonces, por un lado, después de los apóstoles, los primeros testigos de la fe cristiana, que incluso aparecen en el Nuevo Testamento algunos, no solo los apóstoles, aparecen luego los que llamaban padres apostólicos, es decir, la primera y la segunda generación de la Iglesia después de los apóstoles. Y como diría Benedicto, así comienza el camino de la Iglesia en la historia. Entonces nos encontramos siguiendo el recorrido que él hizo, el itinerario. El primero es San Clemente, obispo de Roma. En el canon romano es mencionado. Es el tercer sucesor de Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Cuando se menciona el canon romano. Es decir, Lino, Cleto o Anacleto. Y luego viene Clemente. Después de Pedro, claro. Es el testimonio más importante, digamos, el testimonio más importante sobre su vida la da San Ireneo de León, ¿no?, obispo de León, en el año 202. Atestigua que San Clemente había visto a los apóstoles y dice así, lo dicen adversus hereses, es decir, contra los herejes, que es la gran obra de San Ireneo, que también lo veremos más adelante. San Ireneo es otro de los padres, ¿no? Y dice que San Clemente había visto a los apóstoles y tenía así textualmente, dice, todavía la predicación apostólica en sus oídos y su tradición ante sus ojos. La autoridad, el prestigio de este obispo de Roma fue muy, muy grande.
pero la única obra que se la reconoce como auténtica, sin lugar a dudas, es la carta a los Corintios. Eusebio de Cesarea, que fue el gran historiador, ¿no? Archivero de los orígenes cristianos, tiene una historia de la iglesia, ¿no? Nos hizo llegar una carta, que es esa carta auténtica de Clemente, y dice que fue escrita por él de parte de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto. Sabemos que desde hace mucho tiempo, y todavía hoy, dice Eusebio, es leída públicamente durante las misas, la asamblea de los fieles, a eso se llamaba, la misa, ¿no? Pues bien, Clemente en esa carta se lamenta de las calamidades, las tribulaciones que estaba sufriendo y que no le impidió una intervención, porque se había pedido una intervención de Roma. Ahí ya se empezaba a ver desde el comienzo la primacía de la iglesia de Roma, ¿no? Entonces dice, no, ahora, ¿cuáles eran esas adversidades? Bueno, fue en la persecución de Domiciano. Es decir, que por eso la fecha de la carta se piensa que fue después del 96, que fue cuando terminó la persecución, después del año 96. Se requería esa intervención de San Clemente porque había graves problemas que estaba atravesando la iglesia de Corinto. A los presbíteros lo habían destituido, algunos jóvenes contestadores, y también Sarineneo alude a esta triste situación. Cuenta que la iglesia de Roma envió a los corintios una carta importantísima para reconciliarlos en la paz. Y para esto muy interesante, anunciarles la tradición que había recibido la iglesia de Roma recientemente los apóstoles. Pensemos, estamos ahí, estamos en esos años 90. En 60 y algo, ¿viste? Ese martirio, 67 creo, tanto el martirio de Pedro como de Pablo, que son los pilares de la iglesia de Roma, de esta sede apostólica. Nosotros estamos acostumbrados a llamarla Santa Sede, pero se la llamaba sede apostólica. Creo que esto también lo comenté, la única sede que tenía como base los apóstoles, Pedro y Pablo. Y por eso sigue esa secuencia, ¿no? El obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Bueno, esta carta constituye el primer ejercicio del primado romano después de la muerte de San Pedro, porque antes estaba Pedro, pero la primera se ve ahí en esta carta como documento, ¿no? En esa carta, ya recordemos que a esa iglesia de Corinto le había dedicado 2 cartas, por lo menos las que tenemos conocimiento, San Pablo. Pues Clemente toma o retoma esos temas de San Pablo. Y sobre todo, por un lado, les habla de la buena nueva, de la gracia que salva, es decir, el Señor que nos previene y que nos da el perdón, y la gracia de ser cristianos, hermanos y hermanas del Señor. Como dirá San Pablo, coherederos de Cristo. Esa es una parte, si la bondad del Señor, su misericordia, diríamos hoy, que siempre es más grande, mayor que todos nuestros pecados. Pero también, no era solo eso, en la carta también dice la otra parte, debemos comprometernos de manera coherente con ese don recibido y responder a ese anuncio de salvación, lo mismo que hacía Pablo, ¿no? Más o menos la misma línea lo está diciendo San Clemente. Pero hay una novedad, y la novedad es que al final presenta una gran oración, y en esa gran oración concluye la carta. Él está invitando a los fieles a la humildad, al amor fraterno. Dirá, seamos una porción santa, practiquemos todo lo que exige la santidad. Y recuerda que el mismo Señor estableció dónde, por quiénes quiere que se realicen los servicios litúrgicos. Esto es importante también, ¿no? Como la liturgia, que lo hemos comentado, creo, no me acuerdo en cuál audio, pero sí que se ha dicho que es obra de Dios, es Opus Dei. No es obra de los hombres la liturgia.
El sumo sacerdote le estaban encomendadas funciones litúrgicas propias. Los sacerdotes ordinarios tenían también su lugar propio, los levitas tenían también sus propios servicios. Y el laico está sometido a los preceptos laicos. Interesante también que es la primera vez que se usa el término laico, lo usa San Clemente. Laicos, viene del griego, ¿no? Griego, que significa miembro del laos. Laos es el pueblo de Dios. Y bueno, se refiere a la liturgia del antiguo Israel y su ideal de iglesia es la iglesia congregada por un solo espíritu. Un espíritu de gracia que sopla en cada uno de los miembros y que hace que todos estén unidos, porque es espíritu de unión, de unidad, sin ninguna separación, siendo miembros los unos de los otros. Un poco también la figura de San Pablo, ¿no? El cuerpo, de ahí viene el cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo. Y por otro lado está, digamos, y no hace contraposición entre laicos y jerarquía, no es eso. Sino la iglesia es donde está la unidad. La iglesia no es un lugar de confusión, de anarquía, donde cada uno puede hacer lo que quiera, sino que es un organismo con una estructura articulada y cada uno ejerce su ministerio según el llamado que ha tenido. Y también explica otro tema muy importante, que es la sucesión apostólica. Las normas que regulan esa sucesión derivan de Dios mismo en última instancia. El Padre envía a Jesucristo, quien a su vez envía a los apóstoles. Y estos luego envían a los primeros jefes de comunidades, es decir, ordenan a obispos y establecen que estos además sean sucedidos por otros hombres dignos. Y ahí comienza el presbiterio también. Por tanto, todo procede ordenadamente y por voluntad de Dios. Esto es lo que explica San Clemente. Estamos al comienzo, pero él ya se está viendo claramente esa sucesión apostólica. ¿Quién puede decir que tiene esa? Solo la Iglesia Católica y bueno, la Iglesia Ortodoxa, que tenemos, los demás no lo tienen. Esta es la Iglesia. Esta es una característica de la Iglesia. San Clemente subraya que la Iglesia tiene una estructura sacramental, no una estructura política. Es decir, que es visible, una estructura visible, pero que viene de Dios. A eso se refiere, que es sacramental. Es un don de Dios y no es creación nuestra. Por eso esa estructura sacramental garantiza no solo el ordenamiento, sino también esa precedencia de don de Dios, que viene de Dios. Y por último, como decía, cierra la carta con una gran oración, donde alaba, da gracias a Dios por su gran providencia, por su amor, que creó el mundo, que sigue salvándolo, no se desentendió del mundo y sigue santificándolo. Y también una cosa interesante, asume, digamos, la invocación por los gobernantes, es decir, pide por los gobernantes. Tras la persecución, los cristianos también van a seguir pidiendo por los que los persiguen, ¿no? Los persecutores. No van a dejar de rezar por esas mismas autoridades que los habían condenado. ¿Y por qué lo hacen? El motivo es cristológico. ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo oró por los que lo estaban matando, por los perseguidores. Y al orar por las autoridades, San Clemente implícitamente está reconociendo la legitimidad de esas instituciones en el orden establecido por Dios, lo que decía el Señor, ¿no? Dad a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César. Pero al mismo tiempo, recordando que el César es de Dios, es decir, que las autoridades tienen que ser dóciles a Dios, que no pueden legislar, y eso lo vemos tan claramente ahora, ¿no? Ni gobernar en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios. El César no lo es todo. Existe otra soberanía, cuyo origen, cuya esencia no son de este mundo, sino que vienen de lo alto. Pues otra cosa que vemos es cómo ya desde el primer siglo San Clemente está representando
la solicitud del Papa de la Iglesia de Roma hacia las otras iglesias, que las preside en la caridad. Y aquí, bueno, nos vamos a detener en este audio.